hacer la pregunta, orden y previsibilidad respecto de qué. En la definición que dan, o la caracterización que hacen Mainwaring y Scully, hacen referencia a estabilidad de reglas y del patrón de la competencia partidaria. La segunda característica es raigambre en la sociedad. Luego, el grado en que los principales actores atribuyen legitimidad a las elecciones y los partidos, y finalmente solidez de la organización partidaria, independiente de grupos, individuos, organización valorada en sí mismo. Una de las primeras cosas que uno ve en esto es un cierto sesgo conservador, ¿sí? Que digamos, la misma idea de orden y previsibilidad, digamos, tiene implícita. Uno se puede preguntar, hablando de sistema de partidos, lo que tenemos que prestar atención es en, digamos, la interacción entre los partidos políticos. Si se modifica el patrón de competencia entre los partidos políticos, ¿el sistema deja de estar institucionalizado? Y si deja de estar institucionalizado, ¿sería un problema efectivamente para la democracia? Digamos, por ahí la respuesta es no, ¿sí? Digamos, entonces se habla de procesos, etcétera, pero digamos, bueno, esto habría que verlo, ¿no? Y a veces uno puede decir también que lo mejor que le podría pasar a ese sistema de partidos es que se desinstitucionalice, porque así como está, de repente no estaría en condiciones de procesar debidamente los conflictos. Y entonces la necesidad, digamos, de adaptarse a nuevos contextos. Y creo también, digamos, como un segundo rasgo, digamos, cuando uno dice este elemento más conservador, que esta caracterización es poco sensible al impacto sobre los patrones de interacción de la función de gobierno de los partidos políticos. Entonces, acá hay un énfasis muy fuerte en la conexión electoral, pero digamos como que está desdibujada, en esta caracterización, ¿sí? Como que está desdibujada la función de gobierno que tienen los partidos y cómo esto también puede afectar el patrón de interacción entre los partidos políticos. Entonces, digamos, este es el otro elemento que me parece interesante tener en cuenta. Si yo, digamos, digo, bueno, uno de los rasgos, estabilidad de las reglas, ¿sí? Tomo el caso de Italia, que mis estudiantes conocen cuando hablamos del sistema electoral italiano. ¿Qué cosa más cambiante que el sistema electoral italiano? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo respecto del patrón de interacción entre los partidos políticos? En ese caso, ¿qué es lo relevante, por ejemplo? ¿Sí? O si uno piensa a Gran Bretaña también, con la decisión de introducir el referéndum, que en cuanto a cambio de regla es casi revolucionario respecto de los que son, digamos, su estructura institucional, etcétera. Entonces, y después también, acá uno puede preguntarse si es razonable suponer que en tiempos de shocks, de profundas reformas y grandes impactos en la sociedad, como fueron los 90 y que, digamos, que estudia muy bien, digamos, uno debería esperar ahí que el sistema de partidos permanezca institucionalizado. Porque esto supone, digamos, cierta estabilidad en la competencia y uno esperaría, digamos, que debería haber cierto cimbronazo justamente en el patrón de interacción. Otro rasgo, yo solamente me voy a referir a estos dos, otro rasgo tiene que ver con el tema de la raigambre, ¿sí? Y yo creo que este tema de la raigambre es muy tributaria de la experiencia europea en materia de surgimiento de los partidos políticos, de establecimiento, ¿no?, de la creación de los sistemas de partidos en Europa. Porque, por ejemplo, si uno toma el caso argentino en cuanto a surgimiento de partidos, que siempre detrás de los partidos efectivamente hay líneas divisorias, sí, eso, digamos, uno no lo puede negar, pero son partidos políticos que han nacido como partidos cachol, ¿sí?
tienen al principio, ¿sí? Pero esos partidos, digamos, son básicamente partidos cachol. Entonces, digamos, ¿cómo puedo identificar yo en esos casos la raigambre social? ¿Sí? En la sociedad, ¿no? Y además en unas sociedades también que van cambiando. Entonces es mucho más complejo, digamos, poder, digamos, generar ese tipo de vínculos con la sociedad. Entonces, y como van a ver, es muy breve lo que yo digo, ¿no? Digamos, ¿cómo abordar esta cuestión? Yo digo, me parece mejor en vez de hablar institucionalización, hablar de cambio del sistema de partidos. Entonces, ¿qué es lo que me parece pertinente? Yo vuelvo a los clásicos, ¿sí? ¿A quién vuelvo? A Sartori. Cuando se habla de sistema de partidos, ¿de quién se habla? Sartori. ¿Qué es lo que dice Sartori? ¿Qué es lo que caracteriza un sistema de partidos? Número de partidos, distancia ideológica. ¿Sí? ¿Cuándo cambia un sistema de partidos? Y cuando cambia el número de partidos y cuando cambia la distancia ideológica entre los partidos políticos. Ahora, ¿cuál era la preocupación central de Sartori cuando estaba hablando de sistema de partidos y de qué es lo que podía poner en riesgo el sistema de partidos? La polarización política, ¿sí? Y ese me parece un elemento clave. Si estoy preocupada por la democracia, yo creo que, digamos, la variable a mirar es el nivel de polarización en el sistema de partidos. Con eso, digamos, uno también, de algún modo, vuelve a otro clásico, que es Juan Lins, y cuando habla del derrumbe de las democracias. Porque detrás de ellas siempre lo que va a estar viendo es el tema de la polarización entre las fuerzas políticas. Entonces, si es por la preocupación por la democracia, digamos, presto atención al tema de la polarización. Y si es, digamos, una preocupación por tratar de entender qué es lo que está pasando, qué es lo que, digamos, estamos enfrentando, qué pasa con nuestro sistema de partidos, a mí me parece pertinente hablar más de cambio de sistema de partidos e incorporar también, de alguna manera, no sé, yo no lo pensé, lo digo simplemente, esta otra dimensión, porque digamos, la dimensión, como señalaba al principio, digamos, del sistema de partidos está muy pensada en la cuestión electoral y se da como implícita la cuestión de, digamos, cómo están los partidos políticos vinculados con el gobierno. ¿Sí? Esto es, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué decisiones adoptan los partidos estando en el gobierno? ¿Y por qué es esto así? Se me ocurre, digamos, porque cuando escribe Sartori el tema de los partidos políticos, digamos, lo que hay detrás es la experiencia europea, las líneas divisorias clásicas del mundo europeo, que ya eso era una información acerca implícita, ¿sí? una información acerca de qué es lo que nosotros podemos esperar de los partidos políticos en el gobierno. Eso ya daba una información. Ahora no nos dan esa información y creo que hay que introducirla también, si estamos pensando en el cambio en el sistema de partidos, de forma explícita. Digo, en todo caso, el trabajo que hace Roberts me parece que es el que más se acerca, digamos, a este tipo de, digamos, de interés, digamos, que comparto a la hora de estar mirando qué entendemos por institucionalización del sistema de partidos y que yo prefiero llamar cambio en el sistema de partidos. Eso es todo. Muchas gracias.